Bien, buenos días, Ariana, ¿qué tal? Voy a comenzar casi una vez porque el tema de los de tercero ha sido un poquito extenso, así que lo he tenido que expandir, ¿ya? Pero, bueno, voy a ajustar un poquito esto aquí, esto aquí. Ah, sí. Un poquito más. Ahí está, así. Voy a terminarlo normal, no hay problema, a lo que demore, pero he comenzado un poco tarde por el tema de tercero, ¿no? Que el conjunto se ha sido un poquito, digamos, eh, de recorrido, pues no tan rápido, ¿no? Entonces, vamos a ir todos a los promedios, ¿sí? Y en tu libreta está pues directamente la teoría, ¿no? Tienes tres tipos de promedios, los más importantes, el promedio aritmético, que es la suma de datos, ¿no? Entre la cantidad, el geométrico, que es la raíz enésima del producto de datos, ¿sí? Y, bueno, donde n es el índice, y el promedio armónico, que es la cantidad de datos entre la suma inversa de datos, ¿no? También hay algo que se llama promedio ponderado, que ahorita te voy a explicar qué cosa es. Y bueno, directo nada más, ¿ya? Porque de la práctica va a salir la definición. Vamos con el problema número 1, ¿ok? Vamos con el problema número 1. Problema número 1, ¿ok? Problema número 1 dice, calcula el promedio aritmético geométrico de armónico de 4 y 6. Ya, entonces primero, a ver, ¿cómo haríamos aquí? Primero, vamos con el promedio aritmético. Vamos a ver. El promedio aritmético. Bueno, que no es otra cosa pues que la definición. A ver, que la definición dada en el libro, ¿no? Hay que sumar, vamos a sumar, promedio aritmético. ¿Qué tal, Ariana? Buenos días. Promedio aritmético. Hablamos de 4 más 6. 6. Ya. Entonces, 4 más 6 sería 10 entre 2, 5, ¿no? 5. No te vayas a olvidar, por favor, que el promedio aritmético es la suma de datos entre la cantidad de datos que tengas, ¿ok? Vamos con el promedio geométrico, ¿no? Sí, promedio geométrico. Promedio geométrico. Geométrico, que también, bueno, por definición, ¿no? Promedio geométrico, le llaman así, ¿no? Promedio geométrico es la raíz, bueno, si hay dos datos, cuadrada, ¿no? Voy a poner 2 por si acaso, pero se sobreentiende, pero voy a poner 2 por si acaso. De 4 por 6, eso no es otra cosa que raíz de 24, ¿ok? Raíz de 24. Y el armónico, promedio armónico. El promedio armónico no es otra cosa que, bueno, la suma de inversas, ¿no? O sea, ¿cuántos datos hay? 2. Entre los inversos de 4 y 6. 1, 4 más 1 sobre 6. Bueno, aplicas tu aspa, ¿no? 2 entre, bueno, sería 6 más 4 entre 4 por 6. ¿No? Entonces tienes que promedio armónico, pH, es igual a ¿quién? Ahora sería 2 por 4 por 6, respondiendo a él, entre 6 más 4. Hablamos de, bueno, 8 por 6, 48, ¿no? 48 entre 10. Simplifica, por favor, 24 quintos. Entonces, mira, estas son las operaciones, pero lo que yo voy a hacer ya es escribirlo de manera formal. Y es lo siguiente. Sería, finalmente, vamos a ver acá, finalmente, Ariana, esto sería el promedio armónico, vamos a escribirlo así, el promedio armónico de 4 y 6 es 5. El promedio geométrico de 4 y 6 te da la raíz cuadrada de 24, que si lo paso a un radical un poco más simple sería, a ver, 2 raíces de 6, ¿verdad? O sea, ¿en virtud de qué? Raíz de 24 es como si fuera raíz de 4 por 6. Raíz de 4 por raíz de 6. Raíz de 4 vale 2, ¿no? Vale 2 por raíz. A eso me refiero, ¿no? Entonces, en vez de escribir raíz de 24, escribo 2 raíz de 6, ¿ok? Luego aquí, 2 raíz de 6. Y el promedio armónico es de 4 y 6 nuevamente también, ¿no? Es 24, 24. ¿Ok? Entonces, esa sería la respuesta, sería la respuesta
Total a lo que te están pidiendo en la preguntita. ¿Sí? Total. Ahora, bueno, ahí está. Finalmente. Vamos con el siguiente, el problema número 2. Ya. Hay otro promedio que no es ni el, bueno, ni el aritmético, ni el geométrico, ni el armónico. Es un promedio ponderado. Promedio muy importante, Ariana, porque cuando usted esté, bueno, ya sea instituto, universidad, en general cualquier institución educativa, cuando usted ya salga del colegio, está próximo, le van a tomar algo o van a considerar algo que se llama promedio ponderado. ¿Ya? ¿Qué significa, profe, un promedio ponderado? Bueno, un promedio ponderado es, bueno, es un promedio, pero que donde los números van a tener cierto peso, ¿no? Van a tener cierto peso. Te explico, ahí no tengo ni una hojita en blanco. A ver, no necesito, dame un segundo. Ya, sí tengo, también no sé, tengo este de aquí. A ver, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Yo estoy en la universidad y sé, por ejemplo, que el curso de Matemática 1, vamos a poner Matemática 1, tiene como creditaje, tiene 5 créditos, o peso 5 le decimos, ¿no? Tengo, por ejemplo, física, por ejemplo, ¿no? Física. También física 2, por ejemplo, que tiene, por ejemplo, 4 créditos, ¿no? O peso 4. Tenemos programación, por ejemplo, programación que tiene un peso de 2 créditos, ¿no? Ahora, ¿qué significa cuando quiero sacar el promedio ponderado? Obviamente que a mí me conviene aprobar qué cosa, los cursos más pesados, que es lo que tienen mayor cantidad de créditos. ¿Y cómo se calcula un promedio ponderado? Bueno, dependiendo, ¿no? Digamos que en matemática 1 yo saco, por ejemplo, saco como nota un 15. En física 2 saco como 13 y en programación saco, por ejemplo, un 17, ¿no? Entonces, ¿cómo calculo el promedio? El promedio ponderado, el PP, ¿no? El promedio ponderado es multiplicando el peso por la nota. El peso por la nota, el peso por la nota. Sería 5 por 15 más 4 por 13 más 2 por 17. ¿Entre quién? Profe, ¿entre 3? No, hija, no es entre 3. Es por el peso. 5 más 4 más 2. Ah, ya. 5 más 4 más 2. Y te sale un promedio ponderado. ¿Y qué te indica, por ejemplo, el promedio ponderado qué te indica? Por ejemplo, suponiendo que no, que saqué, no sé, un 14 saqué de promedio ponderado. Ya, obviamente, el promedio ponderado, a diferencia de la media aritmética, no significa que yo sea bueno en las 3 materias. ¿Me entiendes? No significa que yo sea bueno, bueno de igual forma en matemática, física y programación. Lo que significa ese ponderado es que yo soy bueno en los cursos más pesados. ¿Me entiendes? Obviamente que el que haya aprobado significa que junto todos los requisitos, pero estoy más especializado en ¿dónde? En matemáticas y en física. En programación no tanto, quizás necesita más adelante un curso de especialización, pero lo que a mí se me pide es que yo domine los principales cursos, los cursos de los cuales va a depender mi carrera. Entonces, esto es un promedio ponderado. Y así le va a ocurrir a usted. Usted cuando tenga, por ejemplo, este instituto o universidad, le van a ponderar su nota, ¿no? Obviamente es muy distinto al promedio aritmético y el geométrico. Entonces, aquí viene esto. Dice, el cuadro mostrado a continuación muestra las notas de Alberto durante su año escolar. ¿Ves? Justo dice peso, mira. Dice 12, ¿no? 1, 15, 2, 8, 3, 10 y 4. Esta es la nota y este es el peso. ¿No? Voy a poner un cuadrito para que se pueda ver mejor. Pero ¿cuál sería el promedio ponderado, profe? Ah, bueno, lo que te acabo de explicar, pues, con mis notas, ¿no? Usted va a tener bueno, lo va a ver más adelante, por eso le explico, ¿no? Y obviamente, cuando usted quiera sacar más notas, obviamente va a procurar ¿qué cosa? Sacar la nota más alta posible en los cursos más pesados, ¿sí? A ver, entonces, calculando el promedio ponderado. ¿Ok? Entonces tenemos, vamos a poner, el PP vamos a poner, promedio ponderado, es igual a ¿quién? La nota por el peso, ¿no? 12 por 1 más 15 por 2 más 8 por 3 más, uy, se me acaba. Voy a colocar acá abajito, me parece. Aquí lo voy a colocar nuevamente, ¿ya? 12 por 1 más
15 por 2 más 8 por 3, ¿no? Por el peso, más 10 por 4, ¿ok? Ese es el producto del peso por la nota. ¿Y entre quién lo vas a dividir? Bueno, entre la suma de pesos, obviamente, ¿no? Que sería 1 más 2 más 3 más 4. Entonces, ¿cómo te quedaría? Voy a hacerlo por nuestra calculadora, por cuestiones prácticas. Hablamos de 12 por 1 más 15 por 2 más 8 por 3 más 10 por 4. Entre 2 más 3 más 4. Ya está. Entonces tenemos que eso vale, ¿cuánto hija? 10,6. Entonces el promedio ponderado, acá está, el PP vale 10,6. Ya está. O sea, has aprobado, bueno, depende de la universidad en realidad. Por ejemplo, en la UNI-hija se aprueba con 10, en San Marcos con 11. Hay otras universidades, por ejemplo, que apruebas con 11, con 13, con 14. La UNI se aprueba con 10. Entonces, esa sería la respuesta. No te olvides, es multiplicar la nota por el peso, ¿ya? Dividido entre la suma de pesos. A ver, vamos con el problema número 4. ¿Qué te parece? Problema número 4. Vamos aquí. Problema número 4. Problema número 4. Ya está. Entonces, el problema número 4, ¿qué te dice? Calcula el promedio de quién. Ah, ya, mira. Cuando dicen promedio así secas, Ariana, cuando dicen el promedio así secas, o sea, sin decir nada, es promedio aritmético. ¿Sí? Entonces tenemos, dice, promedio aritmético. ¿De qué números? De 1, de 3, de 5, de 7, ¿hasta dónde, hija? Hasta 79. O sea, ¿cuál es el peso de eso? Entonces te diría, pues, bueno, tengo que sumar los datos, pero lo que tengo que hallar es la cantidad de datos, ¿no? La cantidad. O sea, n datos, ¿sí? Pero yo sé que usted se ha dado cuenta rápidamente que esta serie de números, esta sucesión de números, corresponde a los números impares. Y usted también debe reconocer al cuarto grado de secundaria la expresión o el término general de los números impares. Mire, Tn de números impares es 2n menos 1. Pruébenlo, mire, si quiere. Cuando n vale 1, vale 1. Cuando vale 2, vale 3. Cuando vale 3, vale 5. O sea, es por el puesto, ¿no? Entonces, si yo tengo que el impar es 2n menos 1, ¿qué lugar ocupará el 79? Entonces, lo que hago es igualarlo. 2n menos 1 igual ¿a quién? A 79. N, ¿cuánto vale, hija? N vale, bueno, 2n vale 80 y n vale 40. Es decir, que el número 79, hija, el número 79, ocupa el puesto 40. Ocupa el lugar 40. Entonces, si hay el lugar 40, quiere decir que hay 40 datos, ¿no? Hay 40 datos. Entonces ya está. Luego, tenemos que aplicar la definición. El promedio aritmético es ¿qué cosa? Es la suma de ellos, ¿no? 1 más 3 más 7 más, ¿hasta dónde? Más 79 dividido entre 40, ¿no? Que son los datos. Ahora, usted mira, profe, pero ¿cómo yo podría calcular esta suma de aquí? Esta es la suma de los impares. Ya, por favor, Ariana. Esta es una suma notable. ¿Ya? Recordando. 1 más 3 más 7 más obviamente 2n menos 1, ¿te acuerdas? ¿Sí? Sumando, ojo que son sumando, ¿sabes? Acá tienes pues obviamente, tienes n términos. ¿Eso qué equivale, hija? Equivale a n elevado al cuadrado. ¿Sí? No te vayas a olvidar, por favor, esta propiedad, esta muy bonita propiedad. La suma de los impares es igual, de los n primeros impares, diría yo, la suma de los n primeros impares, ¿a qué equivale? Equivale a la cantidad de términos elevado al cuadrado. ¿Ok? Y bueno, entonces acá hay 40 términos. Ah, profe, finalmente, ¿qué es lo que podemos observar, hija? Bueno, que el promedio aritmético equivale ¿a quién? 40 al cuadrado, porque son 40 términos, ¿no? Dividido entre 40.
por teoría exponente, ¿sabes que eso sale cuánto, hija? Sale 40. Entonces sería la respuesta. ¿Ok? Lecciones del problema, solo tienes que recordar la definición, tienes que encontrarme cuántos términos hay, y tienes que acordarte la sumatoria notable, ¿no? Tres conceptos, ¿no? En un solo problema. Y ya está. Ahora, ahora vamos al problema número 6, ¿ya? Ya, dice, el promedio geométrico de 12 números, vamos a ver acá, problema número 6. Problema número 6. Problema número 6 dice, el promedio geométrico de 12 números es 2, y el promedio geométrico de otros 12 números es 3. Calcule el promedio de los 24 números. Ya, entonces vamos a poner un dato, ¿le parece? Miren, de 12 números, y lo que yo voy a simbolizar, es muy importante que usted aprenda a simbolizar los textuales. Si dice que el promedio geométrico de 12 números es 2, entonces voy a colocar así, mira, promedio geométrico que sea cantidad de datos, bueno, obviamente que es 12, ¿no? A1, ¿por quién? Por A2, por A3, por ¿hasta dónde? Bueno, obviamente que está por A12, porque son 12 los elementos, ¿no? 12 las cantidades. Cierra con el raíz, y esto sería, obviamente, 2, dice por A. Y otros 12 números también, el promedio geométrico raíz 12, vamos a poner B1, por B2, por B3, por B12. Otras cantidades distintas también, ¿no? ¿Sería cuánto, jovencita? Sería 3. Lo que le están pidiendo, señorita, es raíz de cuánto, de 24, ¿no? De los 24 datos. De A1 por, ¿no? ¿Hasta dónde? Hasta A12 multiplicado por quién? Por B1 multiplicado por quién? ¿O hasta dónde? Hasta B12. ¿Cuánto vale esto? Bueno, es justamente lo que yo quiero averiguar. Sí, entonces vamos a hacerle un cuadradito de objetivo. ¿Sí? De objetivo. Ya está. Ahí está, y ahí está. ¿Sí? ¿Sí? Ahora, por favor, percátese, señorita, de que dentro de la raíz que está abrigado esto de aquí, que es justamente esto de aquí. ¿Sí o no? Y en la parte del B también está igualito, ¿sí o no? Mira, esto de acá. El B está abrigado aquí. Entonces me convendría saber qué cosa. Saber el producto, despejar el producto y reemplazarlo. Despejar el producto y reemplazarlo. Entonces, mira, lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Luego, vamos a poner acá. Luego, A1 por, ¿hasta dónde? Hasta A12, ¿no, hija? Es igual aquí a 2 a la 12, porque este rayo 12 lo he pasado a elevar. B1, ¿hasta dónde? Hasta B12, es igual a quién? Bueno, a 3 a la 12, porque le he pasado a exponente, ¿no? Y luego los multiplico. ¿Por qué los multiplico? Obviamente porque si estos dos, ¿no? Multiplicados van a formar lo que está dentro de la raíz. ¿Sí o no? Entonces vamos a tener acá A1 por A12 por B1 por B12. Obviamente es 2 a la 12 por 3 a la 12. Pero no solamente te están pidiendo, hija, que tú los multipliques. No solo te están pidiendo eso. Lo que están pidiendo es que le saque raíz 24. Mira, raíz 24. Raíz 24. ¿A quién? Bueno, ahí también, ¿sí? Raíz 24. Vamos a poner acá. Raíz 24. ¿Ok? Ahí lo voy a sacar un poquito para que lo puedas ver mejor. Ahí. Sí, uy, muy cerca. Ya ahí. Raíz 24. ¿Te das cuenta? Raíz 24, raíz 24. Y es justamente tu incógnita lo que están pidiendo, mira. ¿Te das cuenta? Él es idéntico a tu incógnita, entonces esto tiene que calcular él. Voy a calcular el borrador para no llenar otra hoja. Y digo, pues, ¿no? Bueno, raíz 24 de 2, 12
por 3 a la 12, ¿no? Esto es como si fuera denominador, ¿no? Sería 12 entre 24 por 3 a la 12 entre 24. Simplifica 2 a la 1 medio por 3 a la 1 medio. Es lo mismo, ¿sí? Ahora recuerda que 1 medio significa raíz, o sea, es decir, raíz de 2 por raíz de 3. Y obviamente raíz de 2 por raíz de 3 te da raíz de 6. Entonces, esta es la secuencia de operaciones que tienes que seguir para responder que el promedio, ¿no?, de esos 24 sería raíz de 6. Ya está, Ariana. Ya está la clase terminada. Y bueno, solamente como te digo es recordar las definiciones nada más y acomodar los datos, ¿no? Y bueno, recordar alguna otra cosita para resolver. No te olvides, por favor, del promedio ponderado, que es muy importante. Lo vas a ver mucho más adelante y te va a servir. ¿Ok? Listo, ya, entonces terminamos. Mañana nos vemos para trigonometría. Bueno, no he colgado el video, sorry, porque tenía problemas con mi computadora. Sí, ya lo arreglé, no te preocupes, hoy día lo estoy colgando. Le dije a los chicos también de otros grados que lo iba a colgar, pero lamentablemente no se pudo. Pero esta vez sí, ya estoy reenganchándome con todo esto de la computadora. ¿Sí? Listo, ya, entonces ahora sí, un fuerte abrazo, cuídate mucho, por favor, nos vemos mañana. Te mando el enlace y ya tú entras, ¿ok? Cuídate mucho. Hasta pronto.